Jueves 13 de julio, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa. Vamos con nuestro habitual recorrido por los titulares de los periódicos cordobeses, Diario Córdoba, ABC, El Día, también como siempre prensa digital. Bastante variedad en las portadas, vamos con este primer vistazo a las primeras planas. El Diario Córdoba escoge un tema propio, más de una veintena de alimentos, dice, están más caros que hace un año, aunque parezca que es el tema de la subida del IPC. No es así, el Diario Córdoba lleva un año testando mes a mes con un supermercado 32 productos básicos de la cesta de la alimentación y ayer, el 12 de julio, pues se cumplió un año de aquel día que empezó a hacerlo y este es el resumen, el balance que hace María José Raya de este. Luego hablamos de la evolución de estos productos. La foto para la llegada a Córdoba, una llegada tradicional de cada año, la de los niños saharauis. Vacaciones en paz, titula, con fotos de Manuel Murillo. Familias de Córdoba reciben a 126 niños y niñas de los campamentos refugiados en el Sáhara. Y la foto, un pequeño saluda a un niño saharaui ayer en Córdoba. Una iniciativa solidaria que se repite año tras año. La foto de la parte alta de AJ González para un acto propio, el reconocimiento al deporte base. Diario Córdoba entregó ayer los premios de su suplemento, La Cantera, que distinguió a 12 deportistas y a entidades en su 9ª edición. El diario ABC, la portada es de ámbito nacional. Esta es la portadilla, la página 2, que también me sirve. Habla de la inflación, los precios de los alimentos no dan tregua y en junio ya llevan 15 meses creciendo más del 10%. Es verdad que el IPC bajó, más que bajó, frenó la escalada, está en el 1,9%. Se modera hasta el 1,9, aunque es sobre todo debido a la caída, por ejemplo, de la vivienda, del precio de la vivienda o la electricidad, y eso ha hecho que se bajen en general los precios, pero no el de la cesta de la compra, que siguen creciendo. Aún así, España es el país europeo con la inflación más baja, el IPC, como digo, de 1,9, la subyacente está en torno por debajo del 6. Claro, venimos de inflaciones del 11%, estamos en el 6, nos parece altísimo, pero bueno, la inflación no se baja de un día para otro. Saben que hay mecanismos puestos en marcha para bajar la inflación, fundamentalmente encarecer el precio del dinero, encarecer los préstamos, y eso está enfriando la economía. Ahora hay que medir entre si se enfría mucho la economía de manera que baje la inflación pero se reduzca la actividad, o si se mantienen los incentivos a la actividad, que eso dispara la inflación. Ahí están los pulsos que están tomando sobre todo el Banco Central Europeo, que es el que nos afecta a nosotros. Saben que hace muchos años que el Banco de España no tiene capacidad para trabajar, el Banco de España o el Gobierno español, para trabajar sobre el precio del dinero, y lo hace el Banco Central Europeo, porque lo hace para toda la zona euro, igual que lo hace en Estados Unidos por la Reserva Federal. Cada moneda tiene la suya y estamos un poco a merced, aunque en sintonía con lo que propone el Banco Central Europeo. Habla también el diario ABC de que Mao mantiene su apuesta por Córdoba con 4 millones de inversión para el año próximo. Dijo, no cuantificó, no concretó la fecha, pero sí dijo que va a invertir 4 millones más, con lo cual se supera los 30 millones de inversión. Entrevista ayer para el director general de Eficol, Frío Industrial, protagonista de La Mirada económica del grupo ABC, y también en la parte alta hablan de que investigan la muerte de un hombre casi calcinado cerca del zoológico. Luego hablamos un poquito porque hay poquito que contar de este episodio. El diario El Día, en su portada, sí que tiene temas locales. El proyecto de la base logística, se entiende, se adjudica por 4 millones a una UTE cordobesa. Bueno, un proyecto, uno de los muchos proyectos. Este es el primero, quizás el más modestito de todos. Este es el proyecto para la redacción de un proyecto. O sea, no es el proyecto de obra en sí, evidentemente, sino la redacción del proyecto para seguridad y para
el estudio de seguridad y salud y el proyecto de ejecución, pero no es la obra en sí, evidentemente. Está pendiente de resolverse el contrato de la urbanización, que son 27 millones. En este caso, este primer proyecto sale por 4 millones a una UTE, una Unión Temporal de Empresas en Córdoba. Foto de Miguel Ángel Salas para el turno de oficio, que ayer se celebró el Día de la Justicia Gratuita y el turno de oficio, y el Colegio de la Abogacía, Colegio de Abogados y Abogadas, lo celebró homenajeando a los letrados que han cumplido 25 años de ejercicio en este servicio básico, fundamental en la justicia española, que es el de la justicia gratuita o el turno de oficio. El turno de oficio reivindica mejoras, dice, homenaje del colegio que pide mayor visibilización. Otros periódicos, por ejemplo el Córdoba, me lo salté antes, dice que los abogados de oficio atienden a 2.188 casos de violencia de género. 26.000 asuntos llevaron el año pasado los abogados en turno de oficio. Foto para Noemí Castillo, una cordobesa que sufre TEDAS. Me siento tan segura porque hay personas que hacen visible que eso no es malo. Bueno, y también habla del cadáver hallado ayer de un hombre junto al zoológico. El Córdoba confirma sus primeros 6 amistosos en la pretemporada, dice también, y también el asunto de la inversión de Mau San Miguel en la fábrica, en la antigua fábrica del Águila, que ya no se llama el Águila, hace muchos años no se llama el Águila, sino que es la planta de producción de Mau San Miguel, donde se producen 40 y tantas marcas de cerveza o variedades de cerveza. Bueno, vamos con el sumario, con el repaso. El diario Córdoba, les decía, habla del precio de la vida, de la subida de los alimentos. Un estudio muy exhaustivo, que como digo lleva un año haciendo el diario Córdoba, y lo que hace es que compara los precios mes a mes. 21 alimentos básicos, dice el diario Córdoba, están más caros que hace un año y solo 9 han bajado de precio en Córdoba. Bueno, en realidad que algo baje de precio es una notición, porque lo natural es que nada baje de precio, que mucho que se mantenga o se mantenga con alguna variación mínima. Los sueldos siempre suben, los sueldos nunca bajan. Al subir los sueldos se supone que es que todo sube, y si algo baja es algo coyuntural, por circunstancias muy concretas. De hecho, las bajadas que aquí se producen son porque cuando empezó el balance estaban disparados los precios por circunstancias en ocasiones distintas a las de la inflación. Bueno, pues hay, como le digo, una información muy prolija en la página en papel. El diario, en la versión digital, tienen que estar registrados para poder consultarlo. Pero bueno, muy así por encima les comento algún dato. Por ejemplo, pues el aceite de oliva virgen extra ha aumentado de precio 1,20 euros, está ahora en 5,35. Repito que son productos comparados uno con uno, es decir, que igual el aceite que ustedes compran no vale 5,35, como señala María José Raya en esta información, porque es otra marca. Ellos comparan una marca, que nos dicen cuál es, hace un año con la misma marca este año, y en esa comparación ahora cuesta 1,20 euros más que hace un año. Productos que han aumentado mucho de precio, pues no sé, por ejemplo la pera, que ha subido 1,30 euros, 1,3, y cuesta ahora 3,60, mientras que costaba 2,30 hace un año. El melón ha duplicado el precio prácticamente, de 1,20 a 2,45. Ahí tienen esa información que publica. Le digo, son 32 productos básicos que ha tomado el diario Córdoba, y va la evolución. La evolución, ese es el precio de junio, en rojo, el precio acumulado ahora, y el precio interanual, la variación interanual. O sea, la subida de junio, el interanual y el acumulado. Bueno, pues ahí tienen para que se entretengan un ratillo comparando precios. Hay algunos productos que han bajado, como les digo, muy poquitos, 9, que es algo anormal. ¿Por qué baja, por ejemplo, los plátanos? Están ahora, dice este periódico, 80 céntimos más barato el kilo que hace un año. Pues porque cuando fueron hace un año habría cualquier situación concreta con los plátanos y estaba muy elevado y se ha ido ajustando el precio. Pero no es normal que en un año bajen los precios. El solomillo de ternera, por ejemplo, dice que ha bajado 6 euros el kilo. Está ahora a 20 euros y estaba a 26 cuando el primer día que fueron al supermercado a testar. Pues estaba disparado a 26 euros y se está ajustando. No, la tendencia natural no es que el solomillo de ternera baje. Los boquerones están un kilo más baratos ayer que hace un año, o sea, 1 euro el kilo.
ahora están a 4,50, estaban a 5,50 hace un año, en fin, o el refresco de cola que ellos han testado, no sé qué marca es, está ahora a 1,86 el litro y estaba a 1,89 hace un año. En fin, son una serie de números que, bueno, pueden consultar, muy interesante la comparación, aunque, como digo, siendo muy loable el trabajo que están haciendo mes a mes comparar el mismo producto, pero el momento en el que se empezó con esta comparación había una coyuntura que no hay ahora, con lo cual hay productos que han subido mucho, han bajado mucho porque quizás en aquella época estaban muy bajos o muy caros, y a lo mejor esa es la diferencia. La inflación, como les decía, en Córdoba ha subido dos décimas, dos centésimas, dos décimas, en este último mes, perdón, 0,2 puntos en este último mes, y se mantiene en esa tónica normal, tónica general del país, de ir moderándose la subida, incluso bajar ligeramente. Pero, como les decía, esa consecuencia no de la alimentación, lamentablemente, que es lo que más todo el mundo necesita. Tú puedes dejar el coche aparcado si está muy cara la gasolina, pero no puedes dejar de comer por muy caro que esté la barra de pan, que, por cierto, según dice este periódico, también ha bajado 3 céntimos en un año. Digo que ha sido la electricidad, que estaba disparada hace un año y ahora está mucho más moderada. Recuerden el verano pasado lo que nos costaba encender el aparato de aire, pues ha bajado del año pasado a este. Ahí se ha habido un ajuste a consecuencia de la estabilización del conflicto en Ucrania, de la guerra de Ucrania. También ha bajado el precio de la vivienda, algún precio de la vivienda. En fin, eso hace que la inflación general haya bajado, la subyacente se mantiene, la subyacente se le sacan de ese cesto de la compra algunos productos, pero la alimentación sigue todavía muy alta, aunque es verdad, y por acabar con este tema, que el 10% en un kilo de peras, por ejemplo, como les decía antes, pues es un euro. Si compra un cuarto de kilo de peras, pues lo que te cuesta del año pasado son 25 céntimos más. Evidentemente, tacita a tacita, pues se llena la hucha. Pero al ser productos que en general no tienen un precio demasiado disparado, la subida pues ha sido mucho más amortiguada de lo que pudiera parecer esa subida del 10% de un año para otro. Bueno, aunque al final, cuando salimos del supermercado y hacemos las cuentas, antes pagamos 50, ahora pagamos 55, que ese es el 10% más de año con año. Que pagaba 100, paga 110. Más cosas que hay en los periódicos. El diario ABC, la portadilla, hemos visto antes, habla también del tema de la inflación y de la muerte o del hallazgo que se produjo ayer de una persona, de un hombre, junto al punto limpio de Sadeco. Ha habido, no digo que fuese nada mentira de lo que se contó, pero sí se ha ido con el tiempo matizando. Recuerden que fue la cadena SER quien avanzó lúgubre, este hallazgo tan luctuoso, y dice el diario ABC en sus páginas interiores que hallan el cadáver de un hombre con quemaduras cerca del zoológico de Córdoba. Como les digo, hay poca información nueva, solamente corregir un poco. Fue en torno a las 7:20 cuando un viandante, un paseante, es una zona muy frecuentada, decíamos ayer, por ciclistas, por runners, por personas que van haciendo jogging o footing, y personas que van paseando perros. Es entre el Jardín Botánico o el Zoológico y la Granja del Estado, un camino de tierra que va hacia adelante. También hay dos caminos, uno que va derecho, otro que va por el río. Bueno, pues en esa zona es donde que es bastante frecuentado, como digo, por corredores. Quizás más el interior ahora porque hay más sombra. Bueno, pues ahí a las 7:25 de la mañana un viandante encontró un cuerpo y llamó lógicamente al 112 para que se hicieran cargo de esa persona. Tiene una edad indefinida, habló a las 10:15, quizá dentro de un rato se sepa más datos. Ahora mismo edad indefinida, entre 50 y 70 años, que es una definición grande. Es un hombre, eso sí se sabe, y hasta donde la policía está ahora filtrando, es una muerte accidental. Claro, inicialmente, cuando se habló ayer de un cadáver calcinado, todo el mundo piensa en un ajuste de cuentas, una muerte violenta, la actuación de grupos, de bandas, porque no es normal que aparezca un cadáver calcinado en mitad de la calle. Pues, según la Policía Nacional, según va filtrando, porque no hay comunicado oficial de la policía, pero según se va filtrando de las distintas investigaciones, es muerte accidental. El hombre pues tendría algún problema y murió en ese lugar. Y luego el por qué tiene quemaduras, se dijo inicialmente que estaba calcinado, luego lo que han ido desvelando
la inspección, falta que se revele la autopsia, pero por el momento que se conoce es que tenía quemaduras en el abdomen y en las rodillas. ¿Cuánto de grandes las quemaduras? Pues no, tampoco ha trascendido. Si era todo el abdomen, si eran todas las rodillas, si era toda la pierna, en fin, habrá que ir conociendo. Pero parece que lo que sí se descarta inicialmente es una muerte violenta y también se descarta que se le pegara fuego. Estaba junto a una zona de pasto, quizá a consecuencia del calor, o que el hombre estaba fumando, no sé, cuando sufrió una parada. Algo tuvo que ocurrir que ya la autopsia irá desvelando, pero por el momento parece que hay que descartar cualquier situación más allá de lo natural, siempre que se pueda considerar natural, que aparezca un hombre con quemaduras, graves quemaduras, muerto en una zona urbana, aunque esté alejada de las viviendas. Más cosas. El tema este de la base que les contaba del diario El Día, bueno, es el primero de muchos asuntos que vamos a ir viendo en los próximos meses. Titula el primer gran contrato de la base logística de Córdoba ya tiene dueño, dice el diario El Día. Como les decía, lo que se ha hecho ha sido adjudicar un contrato menor, un contrato que salió a concurso por 4.600.000 euros. Al final, la empresa que se lo ha quedado, que se llama BMI, creo, es una BIM, perdón, Ingeniería BIM, es una UTE, es una Unión Temporal de Empresas, pues lo ha ganado bajando el precio de los 4,8 millones que se partía. Ellos dicen que son capaces de hacerlo por 3,9 millones y eso lo ha supuesto que se queden con la oferta. Ha habido otra empresa con una oferta aún más baja que se ha descartado por temeraria. Ha habido cinco propuestas y al final ha sido esta empresa la que se la ha quedado. Este contrato es para la redacción del proyecto de ejecución y para el estudio de seguridad y salud para las obras de la base logística, es decir, no es una obra en sí, sino son pues esos estudios, esos informes que acompañan a las obras, que acompañan a los proyectos y que hay que redactar, lógicamente, cuando ustedes ven, si no lo han visto, se lo cuento yo, cualquier proyecto de esta envergadura, pues no solamente está el plano de dónde va la obra, sino que junto al plano está pues todas estas cosas entre salud laboral, el tema de por dónde va a ir las tuberías, dónde van a ir las canalizaciones, todo tipo de informes, el informe el geotécnico, el geofísico y todo este tipo de informes que hay que redactarlos. Bueno, pues en este caso el primer gran proyecto que sale es este, que es un poco el pistoletazo de salida, aunque repito no es el más grande. Está por licitar el contrato de la organización, que son 27 millones de euros, que ese es un contrato de obra, que ese cuando salga, cuando se adjudique, cuando se firme el contrato, ahí sí que veremos por fin máquinas en la Rinconada haciendo hoyos, haciendo agujeros para el cierre perimetral y para compensar con la urbanización, con todo lo que es enterrar los sistemas generales de abastecimiento, de saneamiento, de comunicaciones, electricidad, todo eso pues tiene que ir urbanizándose para luego construir las aceras, ir preparando los solares para empezar a levantar las naves. Eso sí será ya una obra en sí. Este seguirá siendo el papel, solamente trabajar sobre un papel para que cuando luego llegue la hora de preparar otro proyecto, le diga esto, con lo que pone en este papel, es lo que hay que hacer. Bueno, pues esa parte cuesta 4 millones de euros, esta parte primera, que es la que se adjudicó ayer, lo adjudicó el Ministro de Defensa y hoy da cuenta de ello el diario El Día. Más asuntos. El tema del asentismo que habla el diario Córdoba titula, si lo encuentro, Proyecto Piloto contra el asentismo escolar en los barrios más pobres de Córdoba. Se llama proyecto POPI y es un proyecto de ámbito andaluz, que además está sufragado con fondos Next Generation de la Unión Europea y que en el caso de Córdoba pues va a coordinar Don Bosco, aunque vemos ahí otras asociaciones, como por ejemplo Batá, que va a estar también en esta historia. Se trata pues eso, de trabajar con 160 menores y adolescentes de 6 a 16 años de los barrios más desfavorecidos de Córdoba, sabemos Moreras, Palmera, Guadalquivir, pues para intentar reducir en la medida posible el fracaso y el asentismo, sobre todo el asentismo escolar. Son poblaciones en las que lamentablemente no se consigue el éxito de otras zonas de la ciudad y lo más inhabitual es que los alumnos de estas barriadas completen sus ciclos formativos. Se trata de de explicar a estas familias, a los jóvenes, a los niños jóvenes y a sus familiares la importancia que tiene la formación para luego la inclusión laboral sobre todo. Es un perogrullo, pero a menor escolarización,
menor grado de cualificación y más problemas para trabajar. Y en ocasiones, bueno, pues quizás no haya esa traslación de esa información como se debiera. Siempre decimos que este tipo de problemas, cuando se cronifica en zonas en Córdoba, como es el caso de Palmera, o de Morera, o de Guadalquivir, cuando se da por hecho que la situación se ha cronificado, que no hay manera de sacarlos de ahí, se actúa luego de manera puntual, con planes puntuales. Yo creo que hay que trabajar a corto plazo, evidentemente, pero sobre todo a medio plazo e incluso a largo plazo. No digo que haya que dar por perdido una generación o dos, es decir, se debe seguir trabajando a corto plazo y se hace de cuando en cuando escuelas taller o escuelas taller de empleo, etcétera, pero sobre todo pensando que los críos que tengan ahora 6 años deben estar formados cuando tengan 16, es decir, programas que no se basen hoy en invertir un dinero importante para hablar con un chico de 6 años, sino que ese seguimiento se mantenga durante un periodo de tiempo grande, ofreciéndole alternativas. ¿Por qué abandonan los estudios estos chicos, estos niños, estas niñas? Pues en muchas ocasiones porque están ayudando a las familias, a los padres, a las madres en sus trabajos, o porque tienen otro concepto familiar en cuanto a la importancia de la formación. Por eso digo que hay que hacer un trabajo que si hoy se pone en marcha y se invierte un dinero importante en esta acción y no tiene un seguimiento, conseguiremos pues eso, que esos 160 menores haya alguno que se inserte en el mercado laboral con una formación conveniente, pero no habremos hecho el trabajo necesario, que es terminar con esta cronificación de la marginación, que es lo que en el fondo está ocurriendo en estos barrios. Y Córdoba no es una ciudad especialmente complicada, a pesar de que tenga barrios una renta per cápita muy baja. Hay otras zonas de Andalucía y de España con auténticos guetos donde ahí no estudia nadie. En Córdoba sí que hay, en los estadios más inferiores sí que hay un nivel de escolarización muy alto. Lamentablemente se va perdiendo según van pasando los cursos y son muy pocos los alumnos que consiguen completar ni siquiera la enseñanza obligatoria, ¿no? Creo que hay que invertir mucho en ese asunto y que es trabajo de la Administración, acompañado, como veíamos en la fotografía, pues las entidades que van a encargarse de este tema. Decía, lo va a coordinar Don Bosco, la Fundación Don Bosco, y está también Cíbata y Estrella Zahara. Son los que van a tutelar, monitorizar a estos 160 niños, niñas y adolescentes de 6 a 16 años, a ver si se consigue recortar ir bajando el nivel de absentismo y por tanto el fracaso escolar. Es casi 1 millón de euros de fondos Next Generation, fondos europeos, aquellos fondos de la resiliencia y tal, lo que se van a invertir en esta acción. Me parece muy bien gastado, pero insisto, si no hay un seguimiento, si no hay luego hay más acciones a continuación de estas, pues no sé si tendrá los frutos que todos esperamos, que todos intentamos, queremos que se produzcan y no siempre se van a producir. Bueno, más asuntos que también los hay. En el diario El Día habla del turno de oficio, leíamos antes. Dice, no sé si lo encuentro, bueno, luego la portada, el turno de oficio reivindica mejoras, dice, y el Página Interiores habla algo parecido. Es el asunto, le decía, ayer se celebró el Día de la Justicia Gratuita y el turno de oficio, y como les contaba antes, algunas estadísticas que ayer se ofrecieron. Son 26.000 los asuntos, hablo de memoria porque no encuentro la información, 26.000 los asuntos que que se llevaron de esa manera con el turno de oficio, que lo tienen, y 2.900 las víctimas de violencia, víctimas y denunciados también, de violencia de género, que fueron atendidos de esta manera. Saben que en España todo el mundo tiene derecho a una defensa, evidentemente, y no puede dejar de defenderse porque no tenga dinero. En Córdoba hay el 40% de los letrados presta turno de oficio, que es un turno voluntario, no lo hace quien quiere, y como señala por ahí alguno en la entrevista en un periódico hoy, no se hace por dinero, porque evidentemente es justicia gratuita para el defendido. El abogado sí que cobra, pero cobra muy mal. Ha estado 14 años, por cierto, los letrados sin ver un solo euro de aumento, manteniendo cifras ridículas para lo que es la minuta normal de un abogado. Este año, el 1 de enero, se le subió un 4%, pero aún así lo que cobran pues no tiene nada que ver con lo que cobraría en el ejercicio normal de su profesión. Son 740 los abogados que en Córdoba prestan turno de oficio, el 40% del total, hay unos 1.700 abogados, 1.400 abogados colegiados en Córdoba,
y en torno a un poco más de la mitad son los que hacen turno de oficio. Antiguamente eran los más jóvenes los que hacían turno de oficio y a medida que iban aumentando y teniendo pues otro tipo de trabajo, iban renunciando. Sin embargo, ayer, los que vemos en la foto, son letrados que han cumplido 25 años en la profesión con el turno de oficio, que no es normal, vamos, no es normal, hay un puñado importante. Son 700 en total y aquí en la foto pues aparecen veintitantos y igual no fueron todos siquiera, igual hubo alguno que se quedó en casa porque no pudiera ir. Quiero decir que hay un grupo importante de abogados que son firmes a ese compromiso, un compromiso social y ético con su código deontológico, con la defensa de las personas que no pueden pagarse, que no pueden contratar al abogado que quieren, sino el que les corresponde según los turnos que están establecidos en cada uno de los colegios. Sí, me parece una iniciativa muy interesante y datos muy importantes que si tienen más curiosidad, pues están en los periódicos. Ayer se leyó el manifiesto, lo leyó Carlos Arias, José Carlos Arias, el decano del Colegio de la Abogacía, y bueno, pues sigue reivindicando una subida salarial, no salarial porque no es un sueldo, sino es lo que le retribuyen por cada uno de los asuntos que traten, que les digo, estuvo 14 años con el baremo congelado, y se ha ido subiendo poco a poco, y también bueno, pues una visibilización y un reconocimiento a esta ocupación que es clave en el sistema judicial español, que una persona que no tenga recursos económicos suficientes tenga un abogado que le defienda cuando es detenido o incluso cuando es víctima, como es el caso de la violencia de género. Hay muchas mujeres que son víctimas de violencia machista y no pueden pagarse un abogado y eso les condenaría a seguir viviendo con su enemigo, seguir viviendo con su agresor en su casa porque no podrían pagarse la defensa. Más cosas. El tema de MAU. Ayer vino a Córdoba un gerifalte del Grupo MAU San Miguel, que no recuerdo ahora, se llama Alberto Rodríguez Toquero, director general, y bueno, pues anunció entre otras cosas, lo señalan todos los periódicos, lo leo por ejemplo en el Córdoba, MAU invertirá 4,3 millones de euros para modernizar su planta de Córdoba, una fábrica antigua que ya ha tenido algún proceso de modernización, evidentemente no es la fábrica del Águila, la que conocimos hace tanto tiempo, pero aún así necesita modernizarse y MAU pues lo está haciendo. Dice que las actuaciones consolidarán los más de 100 empleos que tiene actualmente, entre fijos y eventuales, esta fábrica, y que tiene previsto lanzar 2 marcas Made in Córdoba, dice esta información que firma David Jurado. La fábrica cordobesa de MAU San Miguel está inventando todo el día, nacen cervezas originales con sello de autor y ahí hay una especie de, no sé si llamarle vivero, pero sí que hay una especie de laboratorio donde se producen hasta 50 marcas distintas de cerveza, marcas y variedades de cerveza. Y ahora, por ejemplo, hay 2 productos, el MAU Sin Filtrar y la MAU Rosé, que se han creado en Córdoba. No sé si la han probado, si son aficionados a la cerveza, pues pruébenla si les apetece. Y se han concebido y diseñado en Córdoba. Me parece, bueno, que es un referente, siempre ha sido un referente la cerveza, repito, primero el Águila y ahora MAU San Miguel, la producción cervecera de la ciudad, y ayer Rodríguez Toquero, el director general, pues vino a la ciudad, se reunió, lo ven en la foto, con el alcalde, con el delegado de la Junta de Andalucía, con Blanca Torre también, que está en la foto, en esta no, pero andaba por ahí, y bueno, pues conocieron estas instalaciones y los proyectos que tiene MAU para la ciudad. Yo, al margen de que esté mejor o peor la cerveza o no, pero es muy interesante que se mantenga una producción y un centenar de empleos que son los que genera esta producción. Bueno, más cosas que hay en los periódicos, estamos ya fuera de hora casi, un par de datos muy rápidos. Dice el diario El Día que Córdoba está aún a un 10% de los turistas de la época prepandémica, titula. Ha habido un batacazo importantísimo en el turismo, saben que el turismo internacional está costando mucho recuperar y eso hace que las cifras, aunque el turismo nacional sí que está recuperando bastante, y este no es tan mal julio como otros años, se ven muchos turistas por la calle, a pesar de que estamos en julio y en una ola de calor que parece que por fin hoy termina, ayer terminó, ya hoy no hay ola de calor técnicamente, aunque calor va a hacer mucho, seguimos con alerta naranja en la campiña, por cierto. Digo que el turismo falta un pasito para recuperar. Y una información, y no me resisto a comentarla, que aparece en Cordópolis. Titula El flamenquín reconocido en la mesa, pero no en la RAE, la Real Academia Española. Hace unos días, en un concurso de la televisión
Televisión Nacional, hubo una pregunta que decía, ¿cuál de estos platos cordobeses no está en la RAE? Aparecía el salmorejo, aparecía el flamenquín, la mazamorra, que yo creo que no está en cordobés, y el concursante pues, pensó que el flamenquín estaba en el diccionario. Pues no, que no está en el diccionario, y si está el salmorejo y otros platos, por ejemplo, está el cachopo, está el San Jacobo, está el paparajote, está hasta el rebujito, pero no está el San Jacobo. Perdón, no está el flamenquín. Así que hay un grupo de cordobeses, lo firma Rosario Hosto en Cordópoli hoy, que está recogiendo firmas para que la RAE incluya la palabra flamenquín en el diccionario de la Real Academia Española. Bueno, pues parece, digo, si está el cachopo pues, o el rebujito, pues parece lógico que tuviese también el flamenquín. Cordobés o no, porque también hay una polémica acerca de si el flamenquín es cordobés o no. Parece, aunque no hay una certeza histórica sobre este asunto, parece que se inventó entre Bujalance y Andújar. Según Alejandro Ibáñez, nuestro recordado arqueólogo, fue en Bujalance donde se empezó a preparar este plato, que dice que la carne es de origen romano, que el rebozado de origen cristiano y que nació en Bujalance. Pero hay otra teoría que dice que lo sirvieron por primera vez en el restaurante Madrid-Sevilla, que estaba en Andújar, donde había un propietario jienense de Andújar, Manuel Gavilán, y un cocinero bujalanceño que se llamaba, o se llama, no sé si ha fallecido, espero que no, Antonio Penalba. Bueno, pues ellos hacían este flamenquín y que Penalba, el cocinero, luego montó en su día en Bujalance un bar, se llevó la receta con él y que hizo el flamenquín cordobés, que era parecido al de Andújar, pero con tocino. Bueno, esto como todo, la polémica siempre está ahí. No sé si el flamenquín cordobés, como el salmorejo, tiene la apelativa, el calificativo, el adjetivo cordobés, el flamenquín con o sin adjetivo, pues parece que debía estar en la Real Academia, en el diccionario, y que ese es el objetivo de los firmantes. Hay un centenar de firmas todavía, es poquita cosa, se siguen recogiendo firmas, así que si tienen ganas, entren en internet y firmen para que el flamenquín aparezca en el diccionario. Más informaciones como cada día en los periódicos, en las radios y sobre todo en la tele, en esta tele. Y nosotros seguiremos mañana con ella. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.